Bellísima, riquísima. Aquí de nuevo con ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, como les prometimos, tenemos a un invitado especial, como siempre, el presidente de Fedecámaras, nuestro amigo Jorge Roy. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por este espacio y muchas cosas de qué conversar. Muchas cosas, porque hay varios temas y todos alrededor de lo que es la economía venezolana. Y la gente está preocupada, está todo el mundo muy preocupado, se están tomando medidas. Por lo menos están anunciándose y no se terminan de tomar. Mientras tanto, la economía, vemos unos números que nos está llamando la atención. Yo quería que empezáramos por ahí, porque hoy le preguntaron al ministro Ramírez sobre el Producto Interno Bruto, dice que eso no es su competencia, y refiere al Banco Central, que son los que tienen que emitir la cifra. El Banco Central nos da la cifra, pero ayer Blanca Vera Saf lo revela en el Diario del Nacional como que es 4.5 de crecimiento negativo. Barclays hacía un promedio para todo este año de 2.5%, 2.9% en caída. O sea que 4.5 para el primer trimestre es muy grave y no sabemos el segundo. ¿Qué cifras maneja Fedecámaras y cómo ven ustedes esta situación? ¿Crees que podamos llegar a una recesión, 3 trimestres de caída de crecimiento económico? Sí, quizás la gente no entiende, Pedro, lo que significa una caída en el Producto Interno Bruto. No domina ese tipo de terminología. Lo que la gente está sintiendo, y además vamos a ratificar esos números que Blanca dio ayer, una periodista muy enterada, pero es que además lo que la gente está sintiendo es que hay una gran recesión en el país. O sea, el país no avanza, el país no funciona, el país no tiene crecimiento, y lo que es más sospechoso es que el Banco Central no esté comunicando sus cifras como debería estarlas comunicando. Por eso ya te da una mala señal en un país. ¿Por qué no comunicas las cifras? Más allá de eso, es la primera vez en mucho tiempo, Pedro, que los venezolanos sienten que el tema económico, es decir, los venezolanos tienen más preocupación hoy por no conseguir un pedazo de arepa o conseguir sus productos en los automercados a que los maten en las calles. Es decir, por primera vez el problema económico es superior al problema de la seguridad. La gente está sintiendo que su principal problema en este momento, fíjese lo que estoy diciendo, nada más, es más preocupante no conseguir productos a que te maten en las calles. Es la primera vez que esto ocurre en muchísimo tiempo. O sea que el tema requiere unas respuestas automáticas por parte del Ejecutivo Nacional que no está dando. Y mientras tanto, pues siguen una diatriba, el liderazgo político, ensalzado en una diatriba política que al país poco le interesa, pero el problema económico de fondo no se está resolviendo. Okay, ya que tú mencionas lo del Producto Interno Bruto, si quieres le explicamos brevemente a ese televidente qué consiste, porque ustedes son parte de esos productores de Venezuela, de que contribuyen el Producto Interno Bruto, es la producción, el crecimiento económico. Dilo con tus palabras, que siempre descifras muy bien y le explicas a la gente muy bien lo que significan estos temas. Sí, los indicadores para un país son fundamentalmente todos los bienes, servicios, materiales que puede producir un país. Eso completo se hace en una canasta, y esa canasta es lo que se llama el Producto Interno Bruto, que son la suma de todos los bienes y servicios que un país puede producir. En estos momentos es verdad que el Producto Interno Bruto de los venezolanos ha crecido. Es más, producimos hoy más que hace 10 años, pero lo que el gobierno no cuenta es que también somos más venezolanos que hace 10 años. Entonces el Producto Interno Bruto no se mide solo por cuántos bienes y servicios mide un país, sino se mide en relación a cuántos habitantes hay en un país. El Producto Interno Bruto por cápita en este momento es el mismo tamaño, tenemos en este momento el mismo tamaño de la economía que teníamos hace 40 años. Es decir, en 40 años, no es de este gobierno ni de la revolución, en 40 años este país no ha crecido su economía, y esa es la gran tragedia que tiene este país, que su economía, la torta es del mismo tamaño y nos tenemos que repartir cada vez más venezolanos, y entonces el pedazo de torta es más pequeño. Ustedes en Fedecámaras han sentido esa caída del crecimiento económico. Es el SICAD 2, que era una fórmula que se introdujo para ayudar y dar un poco más de dólares para que tengan más insumos y puedan producir. ¿Ha sido efectivo o no? No ha sido todo lo efectivo, pero evidentemente ha sido una válvula de escape, donde teníamos cuántos años sin tener acceso a las divisas legales. Por supuesto que tenemos que reconocer que el SICAD 2 por lo menos ha sido una curita en una herida que tiene una hemorragia, pero la hemorragia sigue. La verdad es que tenemos en estos momentos gravísimos problemas y el SICAD 2 no está resolviendo, porque el apetito que hay de divisas para poder comprar los bienes y productos que no se consumen en Venezuela, que no se producen en Venezuela, evidentemente es cada día mayor. Lo que no se produce en Venezuela hay que importarlo, y en estos momentos la gran tragedia es que tú tienes anaqueles vacíos porque no hay producción nacional y porque tampoco
tampoco hay importación. Entonces el consumidor, que es el que a nosotros nos interesa, el que nos está mirando, no encuentra el producto ni importado ni nacional, ninguno. Uno porque no se produce ya en Venezuela y el otro porque no le dan los dólares al exportador, al importador, para que traiga los productos a Venezuela. Antes de hablar de la posible venta de Citgo, vamos a hablar de las posibles medidas económicas que se puedan tomar. Se habla de 5 tipos de medidas económicas de lo que uno va recogiendo por ahí. Una de ellas, la más que nos parece que le va a afectar más al venezolano, es el aumento de la gasolina, porque si se aumenta la gasolina, inmediatamente se aumentan los pasajes, aumenta el costo de los productos que tienen que ser transportados, evidentemente. No sabemos cuál sería el monto, ya el ministro Ramírez dijo hoy que no va a ser a precio internacional, y ojalá que no sea así, porque a pesar de que tenga que ajustarlo, porque cuesta menos un litro de gasolina llenar el tanque que una botellita de agua, no puede ser algo como un shock treatment, un tratamiento de shock como lo que sufrimos en el 92, porque creo que eso sería muy grave para los venezolanos. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el tema de la gasolina, Pedro, demuestra sin flexibilidad la tragedia de un modelo económico donde los cuales se pretende controlar todos. ¿Qué es lo que ha hecho PDVSA? Tratar de tener un precio controlado de un producto en el cual está produciendo hoy pérdidas a PDVSA. Entonces la tragedia de un modelo que hace aguas, que pretende controlar los precios, es precisamente esto que ha ocurrido con la gasolina. Hoy PDVSA vende a pérdida y después de muchos años de rezago trata de sincerizar los precios de un solo golpe con las consecuencias que eso va a traer para toda la población venezolana. Nosotros, mucho más allá de aconsejar, eso es una decisión que ya tomó el gobierno nacional y que la va a tener que tomar porque efectivamente tiene que cubrir los costos operativos al menos de lo que cuesta producir un litro de gasolina en el país. La tragedia es que eso va a afectar, como tú bien señalas, algunos sectores más vulnerables de la población. Hay mucha gente que puede pagar el precio de la gasolina. La preocupación que tiene que tener el gobierno es qué hacer con los sectores más vulnerables y cómo tener un programa de subsidios para que el transporte público, para que el transporte de carga no afecte a los que más están necesitados. Pero es evidente que esa decisión ya está tomada y las van a tomar como consecuencia un modelo donde ellos mismos se han dado cuenta que los propios controles impuestos para ellos son una tragedia hasta para sus propios productos. Fíjate una cosa, Jorge, ayer tenía un invitado aquí en el programa que es dirigente de COPEI, es diputado de la Asamblea Nacional, pero Pablo Fernández, él está de acuerdo con que hay que subir el precio de la gasolina, pero dice, mira, el barco está haciendo aguas, uno no es el que le va a poner clavos para que se termine de hundir el barco, él cree que es un momento donde tiene que tener consenso el país en este tema y que el gobierno tiene que tener un diálogo, y por supuesto mencionaba los gremios y mencionaba Fedecámara con Industria y con Secomercio, pero ustedes han estado en unas mesas de diálogo y ha habido diálogo para este tipo de temas que son tan importantes para el país. El aumento de la gasolina, la convergencia cambiaria, lo que es la venta de Citgo y todos los temas económicos que nos va a afectar el bolsillo a todos nosotros. No, es bueno que lo preguntas porque el diálogo ahora está prácticamente dedicado, que existe un diálogo y tenemos que reconocerlo y ha habido soluciones puntuales en algunos aspectos específicos y empresas específicas, pero las cuestiones estructurales de fondo no se han tocado. Aspectos como ese, cuáles son las medidas complementarias. El aumento de la gasolina no es la única medida que vas a tener que tomar, tienes que hacer unos ajustes cambiarios importantes, tienes que tener una política monetaria más sana. Eso no lo ha discutido ni con nosotros ni con nadie. Lo que está discutiendo el gobierno en estos momentos es empresas coyunturales a las cuales se le está resolviendo los problemas y se reúne con nuestras cámaras de base y se le resuelven algunos problemas que tenemos que reconocer son positivos, pero creemos que hay que profundizar el diálogo mucho más para tocar los temas que de verdad son de fondo como los que tú acabas de plantear. ¿Y estarían de acuerdo en colaborar, por lo menos que sí se tiene que hacer, pero que se tomen una serie de medidas? Ustedes plantearon una serie de medidas en la última reunión de Fedecámaras, no sé si entregaron el documento, les han hecho caso, lo tomaron en cuenta algunas de las medidas que se tengan que tomar de urgencia en el país. Estamos esperando que terminara un poco el congreso que tenía el PSV, que era evidentemente, pues tiene una discusión política del partido de gobierno y de ahora creo que ya una vez concluido eso estamos pidiendo las citas, tenemos la primera este viernes, vamos a entregar el documento al viceministro del Trabajo y después tenemos un programa de reuniones para entregar esa propuesta que tú escuchaste, que es nuestra propuesta al país, que fundamentalmente habla de toda la economía global, no solamente de aspectos coyunturales. Estamos muy orgullosos del documento y estamos pidiendo citas con el presidente de la República, con el vicepresidente, con las iglesias, con la sociedad. La verdad es que
Fedecámara le quiere hablar al país, también al gobierno, pero al país en general le queremos contar cuál es nuestra propuesta y que el país decida si esa propuesta es viable, no solo políticamente, sino económicamente. Jorge, tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso vamos a hablar de algunos temas como, bueno, la venta de Citgo, también qué piensan ustedes, y sobre esa ley tan polémica de los precios justos, porque ustedes, fue uno de los primeros temas que hablaron en la mesa de diálogo y no le hicieron caso y interpusieron un amparo en el Tribunal Supremo para aclararles qué ha pasado con eso. Ya regresamos.